Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 22 de julio del año 2025. Pedro Sánchez, hoy de parada en Montevideo, acaba de comparecer junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Ayer en Santiago de Chile esquivó a la prensa. Hoy ha debido ser cosa del señor Yamandú Orsi lo de organizar una rueda de prensa en el Palacio Presidencial, aceptando varias preguntas incluso de los periodistas. El de hoy era un día especialmente complicado para Pedro Sánchez porque durante el día ha tenido que estar pendiente principalmente de dos asuntos muy importantes para su partido y para su gobierno. Por un lado, las votaciones que se han celebrado en el Congreso de los Diputados. Ahora vamos a buscar la última hora, el último examen de este curso para medir su apoyo parlamentario. Por el otro, el futuro inmediato de su exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Hoy se ha celebrado una vista en el Supremo para decidir sobre una posible puesta en libertad. Se lo decíamos ayer. Dependiendo de la decisión que pudiera tomar el juez, esto podría afectar a los planes y a la estrategia del Partido Socialista. Sobre lo primero, lo del Congreso, hay que decir que le ha salido mal, porque la medida más importante de las 7 que hoy se han votado en la Cámara Baja, el decreto antiapagones, pues se lo acaban de tumbar su socio Puigdemont, Podemos, los nacionalistas gallegos y también han votado en contra el Partido Popular y Vox. O lo que es lo mismo, el gobierno se marcha de vacaciones con su mayoría rota. Preguntado por esto, porque ha dado tiempo, lo ha hecho el periodista de ABC, Mariano Alonso, Pedro Sánchez ha tratado de convencernos, lo van a escuchar, de que los que han votado mal son el Partido Popular y Vox. La actualidad nos deja una situación ahora mismo en Madrid en la que el Gobierno vuelve a tener una dificultad muy severa para sacar adelante una votación importante. Estoy hablando del decreto del apagón. Y con esa fotografía, presidente, sigue insistiendo usted en que puede primero presentar los presupuestos generales del Estado el próximo otoño, cuando se inicie el curso político, e incluso llevar a término, como pretende la legislatura, hasta el año 2027. Usted ha puesto el foco en este Real Decreto Ley que parece ser que no se va a convalidar. Luego hablaremos de este Real Decreto Ley. Pero pongamos el cuadro en su conjunto. Son 7 leyes las que se someten a votación esta tarde en el Congreso de los Diputados, de las cuales solamente se pierde una votación. Se ha modificado el reglamento del Congreso para algo que además tiene que ver con una demanda de los medios de comunicación, de los periodistas del Congreso de los Diputados, de las Cortes Generales, para poner pie en pared ante los pseudomedios que lo que hacen es reventar las ruedas de prensa y no informar, sino precisamente todo lo contrario. Por tanto, son 6 de 7, pero efectivamente está la 7ª, que es el Real Decreto Ley del apagón. No hace falta que votes a favor, pero te abstienes, facilitas la convalidación de un Real Decreto Ley que es en beneficio de la gente, del interés general. Pero esto de ir al Congreso a votar en contra del Gobierno, cuando en realidad lo que estás haciendo es votar en contra del interés general, pues me parece que es todo menos política. Yo por eso, antes lo he dicho y lo digo ahora, creo en la política como un mecanismo de solución, de concertación de soluciones, pero también de poner encima de la mesa soluciones. Y no de utilizar esta u otra votación para ver si con esto pues al Gobierno pues le sufre un castigo parlamentario. No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles. Pero ya les digo, si no se convalida, volveremos a llevar este Real Decreto Ley. Y ya le adelanto que será aprobado. Y finalmente, sobre presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. Bueno, no se le nota muy convincente al presidente del Gobierno y restar importancia a que no haya salido adelante la ley en la que más empeño ha puesto en todos estos días y hasta el último minuto antes de la votación, en concreto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no se ha atrevido a pronunciar el nombre de Puigdemont, Pedro Sánchez, y dice que la respuesta del Gobierno sobre las causas del apagón del 28 de abril han sido rápidas y concluyentes, pero en realidad
Solo se nos ha dicho que fue una sobretensión con origen multifactorial, poco más. Sobre la reforma del reglamento, que también ha comentado Pedro Sánchez en esta rueda de prensa para regular las acreditaciones de prensa y para restringir el acceso a periodistas, nos ha contado el presidente del Gobierno que en realidad es una medida para proteger a la profesión. En unos minutos les vamos a contar lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Porque si en el Congreso lo que pretende el Gobierno es restringir el acceso a periodistas, en el ámbito judicial lo que buscan es atentar contra el secreto de las fuentes de información. Pero ha habido una segunda pregunta. En realidad han sido 4, 2 medios extranjeros, como es habitual, 2 españoles. La segunda pregunta de un medio español, que ha sido en este caso el diario El Mundo para Pedro Sánchez, ha sido por corrupción. Venimos de un caso de corrupción en el seno de su partido y su gobierno. Ahora estamos leyendo informaciones sobre otro caso de corrupción de la administración del PP relacionado con el exministro Montoro. Habla usted estos días de la desafección ciudadana. ¿Qué responsabilidades creen que debe asumir los principales partidos políticos y en especial usted como presidente del gobierno? En primer lugar, los dirigentes políticos lo que tienen que hacer es 3 cosas. 1, responder de manera inmediata a esos casos. En el caso del Partido Socialista y mío como presidente del Gobierno así fue. 2, colaborar con la justicia. Y 3, aportar soluciones para prevenir y anticipar supuestos casos de corrupción. Lo que sí que quiero dejarle claro es lo siguiente. La corrupción generalizada y sistematizada que hemos visto en el caso Montoro o en el caso Kitchen, de la instrumentalización de la policía para perseguir adversarios políticos u obstruir la acción de la justicia, o la utilización del Ministerio de Hacienda y de todo el Gobierno para legislar en base al cobro de comisiones, como es el caso Montoro, esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018 con la moción de censura y el cambio de gobierno. Ha habido una pregunta más dentro de este segundo turno. Quiero que la escuchen también y ahora les damos más claves. Le han preguntado por quien estuvo a punto de ser el relevo de Cerdán, acusado de acoso sexual por varias mujeres, Paco Salazar. Mire, sobre las encuestas, en fin, si fuera por las encuestas hoy no sería presidente del gobierno. Y ya le digo yo que cuando haya elecciones, las mujeres mayoritariamente volverán a votar al Partido Socialista. La pregunta era por Paco Salazar, se lo aseguramos, pero él ha salido por donde ha salido. Ha dicho Pedro Sánchez que lo del cobro de comisiones y lo de obstruir la acción de la justicia se acabó con su llegada al gobierno en 2018, que ellos colaboran con la justicia. Antes les hemos dicho que hoy era un día complicado para Sánchez porque también tenía que estar pendiente de otro asunto, Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del Partido Socialista lleva 22 días en Soto del Real y hoy el Tribunal Supremo ha celebrado una vista para decidir si el juez autoriza que pueda salir de prisión porque, además, dice Cerdán, que se siente vigilado. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra krakens y surcando tormentas. Tu pala golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Anticorrupción ha dicho que sigue existiendo riesgo de destrucción de pruebas y que no es partidario, por lo tanto, de que abandone la cárcel. Y la defensa de Cerdán, el abogado de la CUP, el de las leyes de desconexión separatistas, ha dicho que si sigue en la cárcel es porque quieren forzarle a una confesión. Bueno, hay que decirles que hasta ahora estamos pendientes del auto del juez, todavía no lo ha dictado, que será pues cuando se comunique si realmente Cerdán puede o no salir de prisión. En principio se espera la decisión para mañana, pero puede alargarse algo más. ¿Saben qué decisión ha tomado esta misma tarde el Ministerio del Interior? Pues la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende de Interior del Ministerio de Grande Marlaska, hoy le ha parado los pies a la UCO.
Ya les contamos ayer las maniobras del Ministerio del Interior. Y ha dejado sin efecto la petición de la UCO para que se les informe sobre las personas que visitan a Santos Cerdán en Soto del Real. ¿Cómo habría que calificarlo de negar información a la UCO de la Guardia Civil? ¿Colaboración con la justicia? ¿Por qué se empeñan en ocultar estos datos a la UCO? Por cierto, mañana, a partir de las 8:30, primer volcado de 3 terminales móviles de Koldo para analizar su contenido después de que el Supremo haya confirmado que el exasesor de Ábalos tiene guardados ni más ni menos que 10 terabytes de información entre grabaciones, imaginamos que mensajes, algún que otro vídeo. A partir de mañana empieza el volcado de los terminales móviles de Koldo García. Pero hoy es martes. Y antes de confirmar que esta tarde habría rueda de prensa, acaba de finalizar hace pocos minutos, en la que Pedro Sánchez aceptaría preguntas, hay que decir que nos ha sorprendido, hemos atendido esta mañana con especial atención a lo que se pudiera decir en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Y lo de hoy hay que explicarles que ha sido inédito porque ha sido muy express, más de lo habitual. Apenas 20 minutos ha durado hoy la rueda de prensa donde solamente se han aceptado 3 turnos de preguntas. Y ya se ha encargado la ministra portavoz de dejarlo claro desde el principio. Hoy me vais a permitir que a lo mejor no demos excesivas peticiones de preguntas porque hay uno de los ministros que tiene que ir al Congreso de los Diputados a votar en algo más de media hora. Había mucha prisa hoy porque el ministro Bolaños pues hoy tenía un día especialmente agitado porque además de salir a explicarnos los 2 grandes anuncios que ha aprobado hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros, ahora vamos con ello, pues resulta que de él dependía también lo que fuera a suceder, lo que ha sucedido hoy en el Congreso. Hoy se ha celebrado el habitual pleno escoba, que así es como llamamos al último pleno del final de cursos. 3 decretos ley, las enmiendas también a otras leyes que provenían del Senado, otras 2 reformas del reglamento del Congreso y había mucha votación, las que ha mencionado el presidente del Gobierno en esa comparecencia. 7 en total. Y hasta allí nos vamos, hasta el Congreso de los Diputados, porque acaba de finalizar hace también pocos minutos este pleno. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Esmeralda. Haznos un resumen de cómo han ido las votaciones. Sánchez se ha mostrado triunfalista, no sé si ha colado mucho su discurso, pero él ha dicho, hombre, si de 7 han salido 6, ni tan mal. Sí, bueno, hay que decir que le han salido 6 de 7, ha caído, como comentabas, el que más empeño le había puesto, que era la convalidación del Real Decreto Antiapagones, pero es que hay otro, que es el de entregas a cuenta, que ha salido gracias al respaldo del Partido Popular, porque a partir de ahora las comunidades autónomas tendrán una serie de transferencias debido a que no hay presupuestos, pues bueno, han tenido que apañar estas transferencias a cuentas y el Partido Popular ha votado a favor, pero Junts aquí también ha dejado tirado al gobierno, y es que a perro flaco todos son pulgas. Empezamos esta mañana hablando de la posibilidad de que podamos votarse en contra. Luego en el pleno se sumó, ya de manera más sorprendente, el BNG. Y ya para rematarlo, pues vino Junts a abandonarle también. Así que todo estaba en manos del Partido Popular. Y bueno, pues al final han decidido rematar al gobierno con un voto en contra, pese a que era determinante. Al Ejecutivo le valía un voto favorable o una abstención, pero en Génova lo cierto es que nos están negando a estas horas la vendetta. Dicen que ya habían decidido hace varias semanas votar en contra al ver que el gobierno pues no había asumido ningún cese, ni se había producido tampoco ninguna dimisión, ni en el Ejecutivo ni en Red Eléctrica, tras ese cero energético que nos sumió en un apagón el pasado 28 de abril. Ahora en el gobierno prometen que rescatarán este Real Decreto, lo más probable incluso que lo vuelvan a presentar el próximo martes en el Consejo de Ministros. Lo comentaba la vicepresidenta primera María Jesús Montero. Seguiremos intentándolo, siempre es bueno para los ciudadanos y este gobierno nunca descansa. Cuando cree que algo es bueno para los ciudadanos lo seguirá impulsando. Y también el próximo martes, interesante porque Sánchez hará una rueda de prensa de balance antes de irse de vacaciones, porque es el último Consejo de Ministros previo a las vacaciones. En cambio, pues ya el Congreso descansa. Hoy era el último pleno, no se reanudarán ya hasta septiembre, aunque sí que se espera una diputación permanente a finales de agosto. Rubén, ¿tú cómo manejas más estos cálculos? En total, ¿en cuántas votaciones ha dejado el partido de Puigdemont tirado al gobierno? Pues en los 3 reales decretos ha votado en contra.
Bueno, no son buenas noticias. Ahora que Rufián está tratando de tejer alianzas en la izquierda, no son buenas noticias, al menos para Pedro Sánchez, la posición que hoy ha ejercido Puigdemont de cara a este descanso vacacional, y veremos a ver cómo vuelven las cosas a partir de septiembre, aunque, como bien apuntas, hasta el martes que viene todavía hay actividad, sí que se cierra la actividad en el Congreso, pero veremos a ver lo que sigue saliendo, y esa rueda de prensa de balance de final de curso de Pedro Sánchez. Rubén, gracias, muchísimas gracias, un saludo grande. Un saludo. Bueno, dentro de otro de los grandes logros que hoy ha destacado el Gobierno en esas votaciones que se han celebrado en el Congreso, también ha estado la de la reforma del reglamento de la Cámara. La mencionaba el propio Pedro Sánchez, que a partir de mañana el Congreso de los Diputados va a pasar a llamarse Congreso a secas. Bueno, sin ningún tipo de efecto, en realidad, más allá del gesto puramente cosmético, porque en la Constitución seguirá siendo Congreso de los Diputados. Pero ¿saben lo que nos va a costar por lo pronto esta medida que se ha votado esta tarde en el Congreso de los Diputados? 170.000 euros de papelería que ya estaba comprada y que ahora vamos a tener que tirar a la basura. El titular lo daba esta mañana el diario Voz Populi. Dicen en el Gobierno que era urgente eliminar la referencia a los diputados porque contiene connotaciones sexistas que deja fuera a las mujeres que también lo son, que también son diputadas. Escuchen lo que ha sucedido hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. A la ministra de Igualdad quería pedirle una valoración sobre el desenlace final de lo que ha ocurrido con el hijo de Juana Rivas. Bueno, pues si le parece, le doy en primer lugar, ministro, te doy la palabra porque con la pregunta también de Juana Rivas por la parte jurídica, si quieres. La periodista de La Sexta, Esther Redondo, le hace una pregunta a la ministra de Igualdad sobre el caso Juana Rivas, que hoy tenía que entregar a su hijo al padre, aunque al final esto se va a retrasar, y la ministra portavoz, Pilar Alegría, le niega la palabra a la ministra de Igualdad y le da paso al ministro Bolaños, dejando claro que aquí el experto es él. Aunque la periodista a quien se haya dirigido es a la ministra de Igualdad. Y de quien quería escuchar la respuesta era de la ministra de Igualdad. Después de la respuesta de Bolaños, Pilar Alegría ha rectificado y le ha dicho a la ministra Redondo que si quería aportar ella algo más. Y bueno, pues en fin, ella también ha tomado la palabra. Pero volvamos a lo que ha sucedido hoy en ese Consejo de Ministros, porque hoy se han aprobado dos medidas muy importantes. Seguramente han pasado bastante desapercibidas por toda la información que hemos tenido a lo largo del día, pero nosotros vamos a tratar de diseccionarlas como merece, porque como Bolaños no ha podido llevar hoy al Congreso su reforma de la justicia, la conocida ley Bolaños, que tanto malestar ha causado entre jueces y fiscales, lo que ha hecho hoy el Gobierno ha sido sacarle en rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, para presentar dos nuevas leyes que ha aprobado el Gobierno. Por un lado, la nueva ley de secretos oficiales, la que le prometió Sánchez al PNV, y por otro, la ley que regula el derecho al secreto profesional de los periodistas. Ricardo González, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Esmeralda. Y en los dos casos, Bolaños ha sido el ponente y maestro de ceremonias. Sí, ha sido Félix Bolaños el encargado de dar el detalle de ambas normas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sobre la nueva ley de secretos oficiales, lo que ha aprobado hoy el Gobierno es desclasificar por ley los secretos de hace más de 45 años. Se han establecido 4 categorías de información clasificada: alto secreto, secreto, confidencial y restringido, y cada una de ellas tendrá un límite temporal a partir del cual se levantará su carácter de secreto, aunque luego se puede prorrogar otros 15 años si se hace de forma motivada. La novedad de esta ley es que por primera vez se establece la desclasificación automática de información reservada, es decir, una vez que esta ley reciba luz verde del Congreso, se levantará el secreto de documentos confidenciales del franquismo siempre y cuando no comprometan la seguridad nacional. Y aquí es donde está la parte polémica, porque ¿quién va a decidir si una información compromete o no a la seguridad nacional? ¿Quién decide si una materia es objeto o no de clasificación? ¿Quién regula el levantamiento de un secreto? Bueno, pues la norma contempla la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. ¿Y de quién va a depender la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, Ricardo? Pues dependerá del Ministerio de Presidencia, de Félix Bolaños. La justificación del ministro es que este ministerio es transversal,
pero cuando ha llegado el turno de preguntas, una periodista le ha hecho esta apreciación al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Ya nos ha dado un argumento de por qué llevar la Autoridad Nacional de Información Clasificada al Ministerio de Presidencia, pero bueno, eso plantea alguna disfunción porque lleva décadas en el CNI, hay personal, es personal estatutario del CNI que no puede ser, digamos, trasladado a otro ministerio. Es decir, plantea algunos problemas, ¿no? Quería preguntarle, digamos, si hay más razones de fondo para ello. La creación de la Autoridad Nacional en un ministerio transversal, como es el Ministerio de la Presidencia, y que, por tanto, puede establecer criterios que sean homogéneos y que sean comunes para el resto de ministerios que proceden a la clasificación de documentos, básicamente Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, es un elemento muy habitual en los países de nuestro entorno y de la Unión Europea. ¿Cómo se va a desarrollar en concreto la creación y el nacimiento de esta Autoridad Nacional? Queda la tramitación parlamentaria de la ley, después les decía en mi intervención inicial que habrá un año de vacatio legis y también se establece en la propia ley la posibilidad de desarrollo reglamentario de la ley en lo que el Gobierno precise para llevarlo a cabo. Bueno, pues todo queda en casa, pero además, Lucía, Guadalupe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hay letra pequeña también. Sí, el documento que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros introduce un régimen sancionador para aquellos que desvelen información clasificada. También ha sido el propio Bolaños el que ha cuantificado las multas. Las infracciones leves serán desde un apercibimiento hasta 30.000 euros, las graves de 30.001 euros a 800.000 euros y las muy graves, las que suponen una amenaza extremadamente grave para la defensa o para la seguridad nacional, tendrán una infracción de entre 800.001 euros y 2,5 millones de euros. Estas multas fueron muy criticadas en su día por las asociaciones de prensa porque el Gobierno ha abierto el abanico de a quién se puede castigar. Con la actual ley en la mano solo se podía multar al personal adscrito a los servicios de protección de materiales clasificados o cualquier otro al servicio de la Administración. Ahora, con la nueva ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, se puede multar a cualquier persona e incluso podría darse el caso de censura previa. Y presten atención también a las dos cuestiones concretas que se le han planteado y cómo las ha ido sorteando en esta rueda de prensa el ministro de Justicia. Es verdad que se contempla en la ley, digamos, como una circunstancia a tener en cuenta a la hora de graduar las sanciones lo que es el derecho a la información, pero podríamos decir, si permite, que es una atenuante, no es una eximente. Es decir, puede ser sancionado aunque se gradúe, ¿no? Es decir, ¿por qué no se excluye la posibilidad de que un medio de comunicación sea castigado, sea sancionado con esas multas, además bastante cuantiosas? Hay un artículo particularmente confuso e inquietante en la ley en el que habla de la posibilidad de tomar medidas preventivas urgentes para que se cese en la actividad infractora, en la medida en que esa actividad infractora podría ser la difusión de documentos secretos. Eso significa que se podría ordenar que cesara la difusión de documentos secretos, por tanto que habría alguna forma de censura previa que está prohibida por la Constitución. Insisto, no estamos hablando de ninguna broma. La seguridad nacional y la defensa nacional no son ninguna broma. Es, en definitiva, la vida de todos los que estamos aquí y de todos los ciudadanos que nos escuchan. Y, por tanto, que la ley permita llevar a cabo acciones para que se cese en la infracción flagrante y, por tanto, en una amenaza extremadamente grave o grave contra la seguridad nacional o la defensa, creo que está más que justificado y es más que proporcional. Es decir, según este argumento que daba el ministro de Justicia, en aras a la seguridad nacional y a la defensa nacional, el Gobierno podrá hacer y deshacer a su antojo y con total arbitrariedad. Y los medios de comunicación que osen a publicar algo que incomode al Gobierno se van a enfrentar a multas de hasta 2,5 millones de euros, que es el resumen de lo que hoy ha anunciado Félix Bolaños. Y eso solo ha sido el primero de los anuncios, porque queda el segundo. El Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de la ley orgánica que va a regular ni más ni menos que algo tan sagrado para nuestra profesión como el derecho al secreto de los profesionales de la información. Lucía, ya ha dicho el ministro que además lo hace por el bien de los periodistas. Se ha dicho que quiere proteger el trabajo de los periodistas y el secreto de sus fuentes y de sus comunicaciones, pero a la vez ha establecido 2 supuestos que obligan a un profesional de la información a revelar sus fuentes que, como todo el mundo sabe, son sagradas. Que exista un daño grave e inminente que afecte a la vida, a la integridad física o a la seguridad de alguna persona. O, en segundo lugar,
que exista un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o para elementos fundamentales del sistema constitucional. Bueno, pues ojo a este anuncio de hoy del ministro Félix Bolaños, que no porque sea un día con muchísima información lo vamos a dejar a un lado, lo vamos a tratar en nuestra tertulia política. Ojo a este asunto porque en el mismo día se ha votado a favor de limitar el acceso a periodistas en el Congreso de los Diputados y se ha abierto la puerta a vigilar a periodistas bajo criterios de seguridad nacional. ¿Cómo le suena esto a Tomás Cuesta, a Alejandro Vara, a Cristina Losada? Pues ahora mismo se lo vamos a preguntar en nuestra tertulia política. Ya saben, a partir de ahora ya nuevo formato de verano a las 8:30 en punto. La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz.